Les dejamos hoy una nueva recomendación a nuestros alumnos de los talleres literarios Madero. En este caso hemos tomado la decisión de recomendar un conocido, ya viejo, clásico manual de escritura, de escribir el escribir, cómo se aprende a escribir, de Daniel Cassani. Es un libro que muchas veces también ha sido ya mirado como un libro superado, porque mucho se ha escrito desde el momento que se publicó este libro hasta la actualidad. Tengan en cuenta que el primer registro es del año 1987-88, pero de alguna manera todos aquellos que hemos tenido una formación en letras o que hemos transitado un camino de fortalecimiento como escritores, nos hemos cruzado en algún momento con alguno de los tantos libros de Cassani. En este caso, recomendamos especialmente a aquellos alumnos que se están iniciando o que están fortaleciendo su labor de escritores la segunda parte de este libro. Y les cuento por qué. El libro está estructurado por el autor básicamente en dos partes que están muy claramente identificadas en el índice. Por un lado, el código escrito, y una segunda parte cuyo título es la composición del texto. Esa división que el autor plantea en esta obra, en este libro, se basa en dos conceptos también muy conocidos de Chomsky, de Noam Chomsky, que son la competencia y la actuación. De alguna manera, esos dos conceptos están planteando la base de esta división que Cassani hace en este manual que hoy les recomendamos. Las definiciones de Chomsky que cita Cassani en su libro, en la página 17, son, por un lado, la de competencia, que define como el conjunto abstracto de reglas gramaticales que comparten los miembros de una comunidad lingüística, es decir, lo que conocemos como el código lingüístico, como el idioma, es decir, llamamos competencia a ese caudal de conocimientos que todos manejamos como hablantes o como escritores de un idioma. Eso vendría a ser todo lo que se desarrolla en la primera parte de este manual, en cuyo índice van a encontrar títulos como ¿qué es el código lingüístico?, cómo se adquiere el código lingüístico, leer como un escritor, el papel de la instrucción gramatical, qué reglas son de gramática, etc. Es decir, todo lo que tiene que ver básicamente con el código. Pero luego, en esa misma página 17, Cassani nos aporta en una cita el otro concepto de Chomsky, que es el de la actuación, que la define como el conjunto de reglas que usa un miembro de esta comunidad en un acto lingüístico determinado. Es decir, esa segunda parte se va a encargar de desarrollar lo que tiene que ver con la actuación, es decir, con el uso del código lingüístico que todos compartimos en un texto específico. Es decir, en esa segunda parte titulada la composición de un texto, cómo se compone un texto, básicamente nos va a ir mostrando el autor cómo procede un autor, como denomina Cassani, un autor competente, para generar un texto. Es decir, cuáles son los mecanismos, las consecuencias, las competencias, que pone en juego un escritor para poder generar un texto escrito. En esa segunda parte, que es la que especialmente recomendamos en este videito de hoy, podríamos resumirla sucintamente en dos procesos diferentes que el autor plantea al momento de escribir, que son dos procesos que de algún modo el mismo autor dice que pueden estar presentes en la creación de un texto, pero básicamente nos plantea la posibilidad de que como escritores nos inclinemos hacia uno de ellos, que son el proceso lineal de escritura y el proceso recursivo. Cuando Cassani define o describe lo que es un proceso lineal de escritura, habla de unas 4 instancias en la escritura de un texto. Una en la que una estructura lo que va a escribir, hace una pequeña estructura, un pequeño bosquejo, hace un primer borrador, lo corrige y lo finaliza. Eso sería lo que Cassani denomina o describe como un proceso lineal de escritura. Pero después nos dice que un escritor competente, según sus términos, generalmente acude a un proceso recursivo de escritura, es decir, plantea una estructura que va a tener su texto, esto puede estar a veces no, a veces puede estar a la par de un borrador, y escribe ese primer borrador al cual va a someter a correcciones. Pero mientras va haciendo esas correcciones es probable que surjan nuevas ideas que den pie a un nuevo borrador, cuyas correcciones también arrojen un borrador nuevo que surge de las nuevas ideas que aportan esas correcciones. Es decir, es un proceso recursivo permanente que permite que cada borrador, al ser corregido, genere ideas nuevas que den pie a otro borrador y así hasta llegar a una instancia final en la cual el autor se sienta ya en condiciones de hacer las últimas correcciones que tienen que ver básicamente con lo gramatical y darle fin a ese texto. Seguramente, cuando uno lee esta descripción del proceso lineal,
se va a sentir bastante identificado como escritor, porque todos aquellos que hemos intentado permanentemente generar textos, ya sea por inclinación laboral o por una necesidad personal, nos hemos enfrentado con ese momento en el cual uno va revisando el texto y surgen ideas nuevas que van replanteando incluso la estructura que uno había planteado al comienzo. Generalmente recomendamos esta segunda parte del manual para que nos consolidemos como escritores, viendo cómo ya desde hace muchos años muchos investigadores demuestran que un escritor competente casualmente es aquel que al escribir está continuamente, recursivamente corrigiendo y renovando su texto mientras lo va escribiendo. Deseamos que el texto sea de su interés, ojalá muchos se seduzcan con la idea de leerlo y como siempre vamos a seguir acercándoles recomendaciones de diferentes autores que plantean métodos y procedimientos de escritura y estamos siempre a disposición de todos ustedes para cualquier consulta o incluso para poder compartir el material en caso de que no lo puedan conseguir. Una vez más, gracias por escuchar nuestras recomendaciones. Los esperamos en las clases como de costumbre, los talleres literarios y laboratorios de escritura Madero. Y una vez más, gracias por ser parte de este grupo de gente que escribe y que sigue intentando mejorar en este proceso de crecimiento como escritor.